Corea del Norte. 15 secretos que el régimen no quiere que sepas. Corea del Norte es una nación envuelta en secreto, donde la línea entre la realidad y la propaganda se difumina. Hoy, descubrimos 15 secretos que el régimen no quiere que el mundo sepa. Estas revelaciones pintan un cuadro escalofriante de la vida bajo uno de los gobiernos más secretos de la Tierra. Las estrategias de control del régimen van mucho más allá de las medidas autoritarias ordinarias, creando una sociedad gobernada por el miedo y la indoctrinación. Entender estos secretos nos ayuda a vislumbrar la resiliencia de su gente y la dura realidad que enfrentan a diario. Únete a nosotros mientras navegamos por la intrincada red de control, aislamiento y resiliencia que define a este enigmático país. Al descubrir estas verdades, esperamos fomentar la conciencia global e inspirar acciones para apoyar a las personas atrapadas dentro de este sistema. Número 1. El sistema de vigilancia total en Corea del Norte. La privacidad. Es un lujo que nadie puede permitirse. El régimen emplea una extensa red de vigilancia, incrustando cámaras y micrófonos ocultos en todas partes, incluso en apartamentos privados. Los ciudadanos viven en un estado constante de miedo, sabiendo que cada una de sus palabras y acciones podría ser monitoreada. Este sistema no se trata solo de control, se trata de inculcar un nivel de paranoia que previene cualquier forma de disidencia. El alcance del régimen se extiende a los lugares de trabajo, escuelas e incluso reuniones públicas, asegurando que cada individuo sepa que está siendo observado. A menudo se anima a las personas a espiar a sus vecinos, amigos e incluso a miembros de la familia, creando una cultura de desconfianza. Imagina vivir en un mundo donde incluso las paredes tienen oídos. Esa es la realidad diaria para millones de norcoreanos. La carga psicológica de este sistema de vigilancia sofoca no solo la rebelión, sino también el derecho humano básico de expresar pensamientos libremente. El miedo se convierte en el estado predeterminado y cada interacción se calcula para evitar sospechas. Los ciudadanos internalizan este miedo, convirtiéndose en autosensores, que es exactamente lo que el régimen desea. Una sociedad demasiado asustada para cuestionar o resistir. Incluso las charlas siguen estándares estrictos. Un solo paso en falso podría tener graves consecuencias. Este control no deja espacio para la individualidad ni la confianza, creando una nación donde el silencio se convierte en una táctica de supervivencia. Número 2. La familia Kim es considerada divina. Para entender Corea del Norte, primero debes comprender el estatus divino de la familia Kim. Desde la representación casi divina de Kim Il-sung como el presidente eterno, hasta la reverencia mesiánica hacia Kim Jong-un, el régimen ha tejido una narrativa que coloca a la familia por encima de todo. Las escuelas enseñan a los niños canciones y poemas que glorifican a los Kim, mientras que estatuas y retratos dominan los espacios públicos. Estos esfuerzos aseguran que los ciudadanos crezcan asociando a sus líderes con protección, poder y prosperidad, a pesar de las duras condiciones que muchos soportan. Esta divinidad no es solo simbólica, es una herramienta de control absoluto, asegurando lealtad inquebrantable de una población condicionada para adorar a sus líderes. El mito de la grandeza de la familia es tan omnipresente que cuestionarlo es equivalente a traición, castigable con severas consecuencias. Para reforzar esta creencia, el régimen utiliza historias fabricadas de eventos milagrosos relacionados con la familia Kim, como el nacimiento de Kim Jong-il, siendo anunciado por un doble arco iris. Estas narrativas no son enseñanzas opcionales, son obligatorias, formando la base de la educación y la vida pública. La omnipresencia de la familia Kim en la cultura y la política sirve para consolidar su control sobre cada aspecto de la sociedad, asegurando que la reverencia esté incrustada tanto en las ceremonias públicas como en la vida privada. Número 3. Hay un sistema de campos de trabajo para criminales políticos. Escondidos del mundo, los campos de trabajo de Corea del Norte son lugares de sufrimiento inimaginable, oficialmente conocidos como centros de reeducación. Estos campos albergan a millones de criminales políticos, un término que se aplica de manera amplia a cualquiera que sea percibido como desleal. Las familias de los acusados a menudo también son castigadas, con múltiples generaciones condenadas a una vida de trabajo forzado.
Las condiciones son inhumanas, con prisioneros sometidos a la inanición, abuso físico y trabajo agotador que a menudo conduce a la muerte. Los prisioneros soportan trabajos agotadores, inanición y abusos implacables. Para muchos, estos campos son una sentencia de por vida por crímenes tan triviales como cuestionar al régimen. Los testimonios de los desertores pintan un cuadro sombrío de estas instalaciones, donde la esperanza y la humanidad son sistemáticamente despojadas. A menudo, los prisioneros son forzados a confesar crímenes que no cometieron, y sus vidas están marcadas por una humillación interminable. La supervivencia en estos campos depende de obediencia y de pura suerte. Muchos mueren por enfermedades o agotamiento implacable. El costo psicológico para los sobrevivientes es incalculable, dejando cicatrices que duran toda la vida. La existencia de campos sirve como una advertencia para la población, imponiendo miedo a... La propaganda constante, la propaganda difundida, es la savia de Corea del Norte. Desde el momento en que pueden hablar, a los niños se les enseña a memorizar las ideologías del régimen. Permea cada aspecto de la vida, desde la educación hasta los medios de comunicación. Los ciudadanos están inundados de historias sobre las hazañas de la familia Kim y las supuestas amenazas que representan las naciones extranjeras. Los medios de comunicación controlados por el Estado transmiten logros militares exagerados, pintando a Corea del Norte como una potencia global. Esta indoctrinación implacable crea una sociedad donde cuestionar al gobierno no solo es un tabú, es impensable. El gobierno utiliza el miedo y la desinformación para moldear percepciones, creando una realidad alternativa que aísla a los ciudadanos de las verdades globales. El régimen incluso inserta propaganda en el entretenimiento, produciendo películas y óperas que glorifican al Estado mientras vilifican a sus enemigos. Para los norcoreanos, no hay escape de la narrativa, ya que ésta se infiltra en cada faceta de su existencia, asegurando un control total sobre sus creencias. Estos esfuerzos se extienden a eventos públicos, donde la participación obligatoria en mítines y actuaciones refuerza aún más el control ideológico del régimen. Incluso las actividades culturales y recreativas se reutilizan como herramientas de indoctrinación, asegurando que ningún aspecto de la vida quede sin tocar. Frank. El país está completamente aislado del mundo exterior. En Corea del Norte, el mundo exterior podría no existir. El acceso a Internet es prácticamente inexistente, reemplazado por una intranet controlada por el Estado que solo presenta contenido aprobado por el gobierno. El acceso a los medios extranjeros está fuertemente restringido. La posesión de información del exterior es castigada con prisión o algo peor. El régimen se asegura de que los ciudadanos vean el mundo a través de un lente estrecho y manipulado que glorifica a su gobierno y vilifica a los de afuera. Este aislamiento asegura que la narrativa del régimen permanezca incuestionada, desconectando a los ciudadanos de perspectivas alternativas y de la esperanza de un cambio. Al controlar el flujo de información, el gobierno mantiene un monopolio sobre la verdad, haciendo que la disidencia sea casi imposible. Para el norcoreano promedio, el concepto de vida más allá de sus fronteras es vago y está manchado por la propaganda, creando una burbuja de ignorancia que refuerza el control del régimen sobre el poder. Las excepciones limitadas, como los DVDs de contrabando o las transmisiones de radio, conllevan riesgos severos, haciendo que el verdadero conocimiento del mundo exterior sea un privilegio raro y peligroso. Los pocos desertores que logran escapar describen la conmoción de descubrir las enormes disparidades entre la representación del régimen y la realidad, enfatizando cuán profundamente la desinformación ha moldeado sus vidas. Sex. La escasez de alimentos y las hambrunas. El hambre es un arma en Corea del Norte. Muchos ciudadanos sobreviven con raciones míseras, a menudo insuficientes para evitar la desnutrición. La hambruna ha devastado a la población, forzando medidas desesperadas para encontrar comida. Las historias de familias comiendo hierba, corteza de árbol o lo que puedan encontrar para sobrevivir son inquietantemente comunes. Mientras tanto, el régimen prioriza a su clase militar y élite, dejando a los más vulnerables sufrir. A pesar de las ofertas de ayuda internacional, el régimen prioriza el gasto militar sobre alimentar a su pueblo, dejando a millones sufriendo.
La escasez de alimentos no es solo una crisis, es una forma de control calculada, asegurando que la supervivencia se convierta en el enfoque principal para la mayoría de los ciudadanos, dejando poco espacio para la resistencia. La desnutrición afecta a generaciones enteras, con niños que sufren de crecimiento atrofiado y problemas de desarrollo. Este constante estado de privación refuerza el poder del régimen, ya que los ciudadanos están demasiado preocupados por sobrevivir para organizar una resistencia o cuestionar a la autoridad. El estado crítico de la agricultura y la infraestructura agrava aún más la crisis, haciendo que la recuperación sea un sueño lejano. Además, las historias de alimentos desviados para alimentar a los militares en lugar de a la población hambrienta destacan las prioridades del gobierno. 7. El culto a la personalidad de Kim Jong-un. La imagen de Kim Jong-un es omnipresente, retratado como un salvador y protector de la nación. Su imagen domina los espacios públicos, reforzando su estatus casi divino. Se requiere que los ciudadanos muestren reverencia a su imagen, inclinándose ante estatuas y asegurándose de que sus retratos estén exhibidos de manera prominente y mantenidos impecablemente en sus hogares. Este nivel de idolatría comienza en la primera infancia, con las escuelas enseñando a los estudiantes a reverenciar al líder como la máxima autoridad. Este culto a la personalidad no se trata solo de admiración, se trata de sobrevivir. Expresar algo menos que adoración puede ser mortal. El régimen se asegura de que cada ciudadano internalice la idea de que Kim Jong-un es su única esperanza y protector, consolidando su control sobre el poder. Las muestras públicas de devoción, como las lágrimas durante los discursos o las celebraciones de sus logros, no son opcionales, sino que se esperan. Este culto artificial crea un ambiente sofocante donde la sinceridad es irrelevante. La supervivencia exige conformidad. Las vidas de los ciudadanos giran en torno a mantener esta ilusión, ya que incluso una desviación menor puede llevar a consecuencias severas para los individuos y sus familias. La omnipresencia de la imagen de Kim Jong-un asegura que la lealtad sea más que un deber, es una necesidad constante. 8. La pena de muerte por traición. En Corea del Norte, la traición se define de manera amplia para incluir incluso la más leve crítica al gobierno o a sus líderes. El castigo. A menudo la muerte, las ejecuciones públicas sirven de advertencia de la política de cero tolerancia a la disidencia. Las acusaciones de traición pueden basarse en las pruebas más endebles, como un comentario mal colocado, un chiste escuchado por casualidad, o la falta de entusiasmo adecuado durante eventos públicos. Estas acusaciones son a menudo arbitrarias, asegurando que un clima de miedo generalizado se apodere de la sociedad. Esta política draconiana silencia la disidencia e inculca una cultura de paranoia, asegurando la obediencia a toda costa. Los ciudadanos viven bajo la constante sombra de una posible traición, sabiendo que un solo paso en falso podría llevar a su muerte o al castigo de sus seres queridos. El régimen extiende esta crueldad a las familias de los supuestos traidores, imponiendo castigos colectivos para asegurar la conformidad y lealtad a través de las generaciones. Estas exhibiciones públicas están cuidadosamente orquestadas para recordar a todos que la lealtad no solo se espera, se exige sin excepción. Esta estrategia no solo elimina amenazas, sino que también disuade futuros intentos de resistencia y solidifica el control del régimen. El espectáculo de las ejecuciones públicas deshumaniza a las víctimas, reduciéndolas a ejemplos de advertencia, y asegura que los espectadores interioricen las consecuencias de la desobediencia. Con el tiempo, este sistema implacable de miedo y control aplasta cualquier atisbo de disidencia, dejando atrás una población demasiado aterrorizada para cuestionar la autoridad del régimen. 9. El programa nuclear secreto. A pesar de las sanciones internacionales, Corea del Norte sigue expandiendo su arsenal nuclear. Este programa secreto sigue siendo una piedra angular de la estrategia del régimen para afirmar su poder en el escenario global. El programa está envuelto en secreto, con el gobierno invirtiendo recursos significativos en investigación, pruebas y desarrollo, a pesar de las luchas económicas del país. El régimen a menudo enmarca sus ambiciones nucleares como una medida defensiva contra amenazas extranjeras percibidas, utilizando propaganda para justificar sus acciones. Para el régimen, estas armas no son solo herramientas de defensa, son símbolos de desafío. La comunidad internacional ve las ambiciones nucleares de Corea del Norte como una amenaza, pero para el régimen representan una palanca y seguridad contra amenazas externas percibidas.
Esta búsqueda de capacidades nucleares también sirve como propaganda, reforzando la narrativa del régimen de que es una nación poderosa, capaz de resistir las presiones globales. Internamente, el programa nuclear se presenta como una fuente de orgullo nacional, enmascarando los devastadores costos económicos y humanos que lo sostienen. El secreto del programa añade a la mística del gobierno. Los ciudadanos ven su nación invencible a pesar de problemas. Número 10. Manipulando la historia. Los libros de historia de Corea del Norte son escritos por el régimen, omitiendo verdades incómodas y glorificando a la familia Kim. Las narrativas históricas están diseñadas para retratar a la familia como salvadores, mientras que sus enemigos son presentados como villanos. Esta manipulación se extiende a la educación, donde a los niños se les enseña una versión de la historia que refuerza la lealtad al régimen. Los planes de estudio escolares están saturados con historias del supuesto heroísmo de la familia Kim, entrelazadas en cada materia para asegurar que las futuras generaciones permanezcan indoctrinadas. Esta manipulación asegura que el pasado sirva al presente, consolidando el control del régimen sobre el futuro. La reescritura de la historia no es solo propaganda, es un esfuerzo estratégico para controlar cómo los ciudadanos perciben su lugar en el mundo y su dependencia del gobierno. Los ciudadanos crecen con una visión distorsionada de la realidad, una que no deja espacio para el pensamiento crítico, la disidencia o interpretaciones alternativas de la historia de su país y su papel en los eventos globales. Al borrar las voces disidentes y las narrativas alternativas, el régimen crea una identidad monolítica que une a su pueblo a su gobierno. Estas tácticas dejan una marca indeleble en la memoria cultural y generacional, garantizando que la influencia del régimen persista. La narrativa se arraiga, transmitida sin cuestionar generaciones, perpetuando un ciclo donde la versión de la realidad del régimen es la única verdad aceptada, transmitida sin cuestionamientos a través de las generaciones. 11. Resistencia a los derechos humanos. Las organizaciones internacionales de derechos humanos denuncian constantemente al régimen norcoreano por sus violaciones a los derechos humanos, pero estas críticas son recibidas con una negación y desafío rotundos. El régimen rechaza tales afirmaciones como propaganda extranjera y afirma que sus políticas son asuntos puramente internos. Sin embargo, tras puertas cerradas, surgen historias de arrestos injustos, trabajo forzado y represión de libertades. Algunos desertores han compartido sus desgarradoras experiencias, exponiendo aún más la magnitud de la represión. Tales testimonios ofrecen raras vislumbres de los horrores cotidianos que sufren los norcoreanos. La negativa del gobierno a reconocer estos abusos no es simplemente un mecanismo de defensa, es una estrategia deliberada para mantener su control sobre la población. A los ciudadanos se les niega el acceso a recursos legales, y cualquier intento de cuestionar o desafiar a la autoridad es recibido con un castigo severo. Esta supresión sistemática ha creado un clima de miedo, dejando sin espacio para la resistencia o la reforma. Los esfuerzos internacionales para intervenir se complican aún más por el estricto control del régimen sobre la información y su firme negativa a permitir inspecciones o investigaciones independientes. Esta estrategia aísla efectivamente a las víctimas y silencia sus voces en el escenario global, perpetuando un sistema de opresión sin control. Número 12. La operación de supresión de las mujeres desertoras. Para las mujeres norcoreanas que intentan escapar del país, el viaje está lleno de riesgos inimaginables. Muchos que cruzan la frontera hacia China enfrentan explotación, incluyendo matrimonios forzados o ser vendidos a redes de trata de personas. Para aquellos que son atrapados y enviados de vuelta a Corea del Norte, las consecuencias son aún más desgarradoras. Estas mujeres a menudo son detenidas en prisiones secretas, donde sufren abusos físicos, violencia sexual y trabajo forzado. El sufrimiento no termina ahí. A menudo son etiquetadas como parias sociales al ser liberadas, lo que hace que la reintegración sea casi imposible. Sus intentos de huir son vistos como actos de traición por el régimen. El trato brutal del régimen hacia las mujeres desertoras es un reflejo de su política más amplia de deshumanización. Las mujeres que buscan libertad son etiquetadas como traidoras, y sus familias a menudo también son castigadas. El miedo a las represalias se extiende más allá del individuo, sirviendo como un escalofriante disuasivo para otros que pudieran considerar escapar. A pesar de estos peligros, muchas mujeres continúan arriesgándolo todo por la oportunidad de una vida mejor, destacando su extraordinario coraje y resiliencia.
Sus historias, aunque pocas en número, sirven como un recordatorio contundente de los sacrificios realizados en la búsqueda de la libertad. La valentía de estos desertores expone el marcado contraste entre la esperanza y la realidad de la represión. 13. La estrategia de matar de hambre. El hambre en Corea del Norte no es solo un resultado de la mala gestión, es una herramienta de control calculada. Se sabe que el régimen retiene suministros de alimentos de regiones o poblaciones consideradas desleales, utilizando la hambruna como un método para someter la disidencia. Durante los periodos de hambruna, como la devastadora crisis de los años 90, perdieron millones de vidas, mientras el gobierno priorizaba el gasto militar, proyectos lujosos para la élite y campañas de propaganda para mantener su control sobre el poder. Las familias recurren a medidas desesperadas, buscando algo comestible para sobrevivir. La ayuda internacional se ha ofrecido, pero el régimen la rechaza o desvía recursos de quienes más lo necesitan. Esta estrategia deliberada mantiene la escasez de alimentos constante para gran parte de la población, manteniéndolos dependientes y desesperados. Para aquellos que sobreviven, los efectos de la desnutrición crónica son profundos, especialmente en los niños, que sufren de un crecimiento retrasado y problemas de desarrollo que les roban su potencial. El hambre se convierte tanto en un arma como en un escudo, aislando al régimen de la amenaza de rebelión. Los efectos persistentes de esta política atormentarán a generaciones futuras, perpetuando ciclos de sufrimiento y arraigando la desigualdad. La utilización del hambre como arma subraya la disposición del régimen a priorizar el control sobre la vida humana, sin importar el costo. 14. El trabajo forzado contrabandeando. El sistema de trabajo forzado de Corea del Norte se extiende más allá de sus fronteras, con miles de ciudadanos enviados al extranjero para trabajar en condiciones duras y explotadoras. Estos trabajadores a menudo son empleados en la construcción, la agricultura o fábricas en países que mantienen lazos estrechos con el régimen. Las ganancias del trabajo son confiscadas por el gobierno, canalizados a la financiación de programas militares, proyectos lujosos para la élite y otras prioridades Estado. Esta práctica no solo viola las leyes laborales, sino que también muestra el desprecio del régimen por los derechos humanos. Para los trabajadores, la vida en el extranjero no ofrece respiro de la opresión. Son monitoreados por agentes del gobierno, restringidos movimientos, amenazados con severas consecuencias si intentan desertar. Las familias en Corea del Norte se utilizan como palanca para asegurar la obediencia, sumando control. La comunidad internacional ha condenado esta práctica de esclavitud, pero abordar esto es obstaculizado por el secretismo y la complicidad de las naciones anfitrionas. Estos trabajadores representan una población oculta de víctimas, atrapadas en un ciclo de explotación que sostiene el mismo sistema que las oprime. Su sufrimiento destaca el impacto global políticas opresivas de Corea del Norte, extendiendo su alcance más allá de sus fronteras. Número 15. Ciudades fantasma. Para los disidentes. En Corea del Norte, los disidentes no solo son silenciados, son borrados. Las familias enteras consideradas desleales al régimen a menudo son reubicadas en áreas remotas e inhabitadas conocidas como ciudades fantasma. Estos asentamientos están deliberadamente aislados, desconectados del resto de la población y carecen de infraestructura básica. La vida en estos lugares es una forma de exilio social, donde los residentes se ven obligados a valerse por sí mismos con recursos mínimos. Los niños nacidos en estas áreas heredan el castigo de sus padres, creando un ciclo de opresión que abarca generaciones. La falta de acceso a la educación, la atención médica o las oportunidades asegura que su marginación siga siendo absoluta. La existencia de estas ciudades fantasma sirve como una advertencia contundente para los demás. La desobediencia no solo arruinará tu vida, sino también la de aquellos a quienes amas. Esta política de castigo colectivo asegura que cualquier indicio de rebelión sea aplastado rápidamente, sin dejar rastro de disidencia. Para las personas confinadas en estos asentamientos, la esperanza es un sueño lejano, reemplazada por la lucha diaria por la supervivencia en un lugar diseñado para romper tanto el cuerpo como el espíritu. El costo psicológico de tal exilio es incalculable, erosionando cualquier sentido de identidad o conexión con el mundo más amplio. Estas ciudades fantasma epitomizan el enfoque del régimen hacia la disidencia, la eliminación sistemática y el aislamiento implacable. Los secretos de Corea del Norte revelan una nación atrapada bajo un régimen opresivo.
Sin embargo, medio de la oscuridad hay un destello de resiliencia en su gente. Estas historias de control, aislamiento y brutalidad subrayan los inmensos desafíos que enfrentan los ciudadanos comunes. Al arrojar luz sobre estas verdades, damos un paso hacia la comprensión y quizás algún día, el cambio. Es un recordatorio sobrio del poder de la resistencia humana y de la esperanza perdurable por la libertad y la justicia, incluso en las circunstancias más represivas. El coraje de aquellos que han desafiado al régimen sirve como un faro de esperanza, instando al mundo a no cerrar los ojos ante su sufrimiento. Cada historia compartida suma al llamado global por la rendición de cuentas y al esfuerzo colectivo por apoyar a aquellos que anhelan la liberación.